Bueno, vamos a cambiar el rumbo de la información porque ingresamos al cuarto día de bloqueo y bueno, sectores productivos han reportado millonarias pérdidas. Vamos a hablar de ese tema, es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Gary Rodríguez, el gerente general del IPSE que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Bueno, ¿cómo afectan los bloqueos al país y cuál es el impacto que tienen en los sectores productivos? Bueno, como institución, en una conferencia de prensa la semana pasada, manifestamos nuestra preocupación y la posición institucional en el sentido de que cualquiera sea la motivación para que haya un bloqueo, cualquiera sea el bloqueador, hemos dicho que aunque suene tautológico, todo bloqueo bloquea nuestras posibilidades de desarrollo como país y nos hace daño a todo el mundo. Y hemos querido diferenciar lo que significa protestar por una parte y bloquear por otra. Protestar está consagrado como un derecho fundamental de las personas en la Constitución Política del Estado, pero tiene que ser esa protesta pacífica, sea oral, sea escrita, sea demostrativa, individual o colectiva, pero no puede invadir derechos de otras personas. Así como la Constitución Política del Estado franquea el derecho a los ciudadanos de expresarse libremente, de protestar, incluso vehementemente, la Constitución Política del Estado también establece dos derechos fundamentales, amparados en convenciones internacionales: el derecho al libre tránsito de los ciudadanos y el derecho al trabajo. Pero además, la Constitución Política del Estado le faculta a las fuerzas de orden público, policía, ejército, tomar medidas cuando hayan interrupciones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la Constitución nos garantiza derechos, pero también establece obligaciones. Y el derecho de un ciudadano termina donde comienza el derecho de otra persona. De tal suerte que ninguna protesta debería significar esto que estamos viendo en la pantalla, que por la razón de la fuerza se tenga que impedir el tránsito, impedir el trabajo normal de los ciudadanos, porque esto es invasivo, esto es atentatorio con los derechos y nos hace daño a todos. Los daños son de dos naturalezas. En primer lugar, el daño económico, pero también el daño que le estamos haciendo a la imagen del país. Imagínense, cuando estas imágenes se proyectan a nivel internacional, ¿alguien va a querer venir a invertir en Bolivia? ¿Alguien va a querer hacer negocio de importación con Bolivia? ¿Alguien va a querer venir a hacer turismo en el país? Y estamos a tan poquito tiempo del carnaval. Entonces esta es la peor forma de promocionar, de promover un país que se muestre como amigo. Más bien nos mostramos como un país hostil. En suma, las pérdidas son para todos, tanto de tipo económico como de forma intangible. Hay un daño a la imagen del país. Por eso es que como institución decimos que la protesta es un derecho, pero el bloqueo es un delito. En ese sentido, si el bloqueo es un delito, entonces, ¿qué salida hay hasta esperar este diálogo nacional? ¿Se debería desbloquear con la fuerza pública? Mire, no lo digo yo, lo dice la normativa que está vigente. El Código Penal, en su artículo 213, dice: el que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos por tierra, aire o agua será sancionado con reclusión de 2 a 8 años. Entonces, aquí estamos viendo flotas que no pueden llegar a su destino. La gente está durmiendo en las terminales, la gente está durmiendo en los caminos, hay niños que están enfermos, hay ancianos, hay gente que no puede comer siquiera por día porque se le acabó el dinero. Entonces, obviamente, la Constitución Política del Estado ha establecido que las fuerzas de orden público tienen que intervenir cuando se está perjudicando a la ciudadanía en lo que debería ser una pacífica y una armoniosa convivencia. Ahora, la gestión 2023, Santa Cruz ha sido casi el foco del conflicto. Comenzamos esta nueva gestión y bueno, parece que corremos con la misma suerte. Pero ahora, ¿a cuánto más puede soportar el sector productivo este tipo de situaciones y también la sociedad civil?
El año pasado, de acuerdo a un exhaustivo análisis que hizo la unidad de comunicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, logramos determinar que efectivamente Santa Cruz fue el foco de conflictos en el país. Tuvimos 185 puntos de bloqueo que afectaron a 211 días de trabajo de los 375 días del año. Casi el 60% del tiempo hubo algún bloqueo y hubo la interrupción de la libre circulación y del derecho al trabajo con normalidad. Esto es gran parte de la explicación por qué el país creció apenas 2,3%, por qué las exportaciones se derrumbaron en 2.500 millones de dólares hasta el mes de octubre, por qué hasta octubre también ya teníamos un déficit en el sector externo, porque es obvio que un país que necesita tranquilidad, paz social, seguridad, previsibilidad y no incertidumbre, no va a avanzar si es que nosotros mismos bloqueamos las posibilidades de desarrollo. Y los sectores productivos, exportadores, comerciales, de prestadores de servicios, todos están golpeados. De tal suerte que uno se pregunta, ¿para qué tenemos normas? ¿Para qué tenemos instituciones que solemnemente a la hora de ser posesionadas dicen que juran por sus creencias cumplir y hacer cumplir las leyes? Lo cierto es que vemos a los ganaderos, vemos a los agricultores, vemos a los agricultores, vemos a los transportistas, nuestros exportadores, nuestros inversionistas, todos están debilitados por causa de estos bloqueos, particularmente que se han dado en Santa Cruz el año pasado. ¿Cuánto más podemos soportar? No deberíamos soportar un día más, porque en realidad no debería haber bloqueos. El bloqueo es invasivo, el bloqueo es un delito, y reitero, no me estoy refiriendo a una situación en particular. Como institución hemos dicho y lo voy a repetir, cualquiera sea el bloqueo, el motivo del bloqueo, cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las pérdidas? ¿Quién paga las pérdidas al sector productivo? Porque muchos empresarios pueden estar sujetos a sanciones, esto por incumplimiento. Tomando en cuenta estos antecedentes del 2023, ¿ha habido algún episodio tal vez donde algún empresario ha tenido que pagar una sanción o tal vez se han perdido contratos con el exterior cuando hablamos de exportaciones? No solo uno, lamentablemente no solo uno, muchos. En el comercio exterior hay 3 condiciones que cumplir para ser competitivo: tener un producto de calidad, tener un producto a un precio accesible y, lo más importante, cumplir, tener oportunidad en cuanto a presencia en el mercado. Pero podemos tener el mejor producto, podemos ofrecer un producto a un precio razonable, pero ¿qué pasa si todo el esfuerzo que hemos hecho de invertir, de producir, generar el excedente, contratar el seguro, contratar al transportista, el puerto, etcétera, y no podemos llegar con nuestra mercadería a destino? Entonces aplican las cláusulas de incumplimiento y vienen las pérdidas, los sobrecostos adicionales, los castigos que se producen por no llegar a tiempo con nuestra mercadería al mercado. Y eso significa, dependiendo de la carga, dependiendo del puerto, por ejemplo, donde voy a reembarcar la mercadería para llevar al exterior, pérdidas hasta de $25,000 por día, solamente por no llegar nuestra carga a tiempo a un puerto para reembarcar hacia ultramar. Ahora eso sumémosle las pérdidas de los transportistas, nos dicen $150 por unidad, y hoy día tenemos más de 3.000 camiones que están afectados. Eso significa solo el sector de transporte, $500,000 que está perdiendo. El sector ganadero, $3 millones por día. El sector de la exportación e importación, cuando las 2 carreteras con Cochabamba que unen a Santa Cruz están bloqueadas, pierde $10 millones por día. Añadámosle a eso la pérdida de los agricultores, de los agricultores, los comerciantes, etcétera. Perdimos todo. Por eso esa cifra que lanzó el gobierno de $128 millones por día puede que a algunos les parezca que está exagerada, pero a la hora de la hora, cuando vamos contabilizando estas pérdidas, nos estamos dando cuenta que los bloqueos le están haciendo muchísimo daño al país. Ahora, la sociedad civil, ¿cuándo va a sentir las consecuencias del bloqueo? Es decir, de aquí a unas semanas, cuando vayamos a los mercados, ¿vamos a ver escasez de productos o tal vez aumento de precios en algunos?
En realidad ya los precios están subiendo. Mire, voy a poner el ejemplo de la relación entre Cochabamba y Santa Cruz. De Cochabamba viene mucha verdura, vienen muchas frutas. El solo hecho de anunciar un bloqueo ya hace que suba el precio de las frutas y las hortalizas, los vegetales que están disponibles en Santa Cruz. Eso es constatable en los mercados. ¿Por qué? Porque se entiende que la oferta no va a subir con regularidad, no va a darse en el mercado con la normalidad del caso. Entonces, es lógico que si la demanda se va a mantener y la oferta no va a crecer, el punto de equilibrio se va a alcanzar por un mayor precio. Ahora, del lado de Cochabamba ocurre lo contrario. Como esas cargas no pueden salir, va a haber una sobreoferta en el lugar y los precios van a bajar. Entonces, la afectación es por doble partida. Los productores en Cochabamba que van a perder porque no van a poder vender o incluso se van a deteriorar, se van a arruinar sus alimentos y ellos van a cargar con esa pérdida económica. Y en el caso de Santa Cruz, los consumidores que vamos a tener que comprar a un mayor precio. Y eso es solamente un ejemplo. Bueno, es una situación que definitivamente preocupa y bueno, esperemos que se pueda llegar a una pronta solución por el bien de Bolivia. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. No, al contrario, yo le agradecido soy yo. Un abrazo, bendiciones para todos. Que tenga buen día. Tenemos que continuar con más.